¿Qué tal, familia? Espero te encuentres muy bien. Gloria a Dios por la vida de ustedes que están conectados y que están atentos a lo que Dios nos enseña cada día. Y hoy vamos a estar aprendiendo, familia, lo que es la Navidad y en sí el enfoque que realmente tiene, que es la gracia y la redención de Dios. Entonces, nosotros debemos de celebrarlo con una comprensión, celebrarlo con ese entendimiento de que un día Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nosotros para que pudiéramos experimentar su redención, su gracia, su salvación. Vamos a orar. Dios, gracias por la oportunidad que nos estás dando de estudiar tu palabra. Y gracias, Dios, porque viniste o enviaste más bien a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén. Familia, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Para poder entender quién es el verbo y en qué consiste que se haya hecho carne, tenemos que leer un poquito el contexto de este mismo capítulo y vamos a leer los primeros 3 versículos de este mismo capítulo número 1. Dice así la palabra de Dios: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo existía antes del principio. Esto nos habla de que el verbo es eterno. El verbo, que su significado es la palabra o el logos, es eterno. Y también nos habla de que el verbo o la palabra estaba con Dios. Esto nos habla de una relación. En sí, la palabra se define estar cara a cara. Habla de estar con alguien. Es como cuando tú estás con otra persona, lo mencionas de esta manera: hoy o hace un momento estuve con, y mencionas el nombre de la otra persona. O sea, estás hablando de mínimo dos. Entonces, el verbo era eterno. Él ya existía antes del principio, antes de la creación de todas las cosas. Pero también estaba con Dios. Esto nos está dando a entender que es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Y también este versículo, el primero, nos dice que Él era Dios. Entonces, es eterno, estaba con el Padre y es divino. Y este mismo Verbo no fue creado, sino Él ya existía antes de toda la creación. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, o más bien la palabra de Dios lo afirma y lo confirma, que Él creó todas las cosas, porque dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Él no fue creado, Él es creador. Y esta persona de la Trinidad, que es el Hijo, que es el Verbo, es quien se hizo carne. El Verbo fue hecho carne. Y lo que aquí Juan nos está dando a entender es que Él se hizo ser humano. Jesucristo se convirtió en la expresión visible de Dios. El Dios invisible en Jesucristo fue visible. Se convirtió en una ayuda visual, por así decirlo, para revelar la naturaleza del Padre, para que nosotros pudiéramos tener una mayor claridad. Dios, el Hijo, vino a habitar entre nosotros, y era necesario que para
para poderse revelar, tuviera que hacerse como uno de nosotros, de carne y hueso. Es a lo que los teólogos se refieren a esta acción como la encarnación. El Dios no solamente invisible se hizo visible en Jesucristo, sino siendo infinito, tomó la forma de un pequeño bebé recién nacido. Eso es la Navidad, familia. Esto es el verdadero significado de la Navidad. Navidad viene de la palabra latín que es nativitas y que significa nacimiento. Dios se humilló a sí mismo tomando, tomando forma de siervo y vino a este mundo y habitó en este mundo, pero en una persona, en la persona de Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo, cuando sucedió él tomó esta condición de hombre, no dejó de ser Dios, nunca perdió su divinidad. Fue 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué era necesario, familia? Para redimirnos. Era necesario que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Y nosotros tenemos que reflexionar lo que esto implica. Imagínate que Dios deje su gloria, deje su trono, y que para poderse dar a entender o para poder darse a conocer a la humanidad, para que ella, hablando de la humanidad, pueda acercarse a Dios, Él tuvo que hacerse como uno de nosotros. Obviamente Él sin pecado. Pero también el texto nos dice que Él habitó entre nosotros. Y la palabra habitó literalmente significa montar una tienda. Y esto nos traslada el autor, que es Juan, a la palabra a la tienda que antes montaba el pueblo de Israel, que también se le llamaba tabernáculo. De hecho, el tabernáculo a veces también se le llamaba tienda de reunión, divinamente designada entre Dios y el hombre. Dios mandó a Moisés con especificaciones muy claras para fabricar y construir esta tienda con ciertos elementos, ciertos materiales, ciertas medidas, porque Dios quería tener comunión con su pueblo. La tienda era el lugar donde Dios descendía, donde Dios habitaba, donde el pueblo se acercaba para alabarle, donde el pueblo se acercaba también para venir a Él y por medio de una expiación, por medio de un cordero, reconciliarse con Dios, donde también venían a Dios para consultarlo, para tener comunión. Por eso Dios vino a este mundo en Jesús y nació en un bebé a través de una virgen, María, donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, concibe María y obviamente da a luz a Jesús, que significa el Salvador del mundo. Esto es increíble y también nosotros tenemos que reflexionarlo, familia. Dios quiere estar en términos familiares con nosotros. Dios quiere estar cerca. Dios quiere mucha interacción contigo y conmigo. Eso es la Navidad. Que Jesús, que el Hijo de Dios haya nacido para acercarse a nosotros, para venir a nosotros. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Él así lo quiso, por amor, por su gracia. En su infinito amor, en su voluntad
soberana, Él lo decidió hacer, enviar a su único Hijo Jesucristo, y el Hijo de Dios también en su voluntad soberana y en su amor decidió obedecer al Padre sin titubear, porque lo ama y porque nos ama a nosotros. Y dice también que vimos su gloria, dice la palabra de Dios en ese texto, ¿verdad? Cuando Dios viene, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viene a este mundo y nace, crece, inicia su ministerio, nos revela la gloria de Dios, de su Padre. Nos revela cómo es Él. Cuando Juan escribe y vimos su gloria, usa una palabra que significa mirar fijamente. Juan al decir y vimos su gloria es porque ellos contemplaron con suma atención. El ver su gloria es estar estudiando como en un laboratorio. Y la palabra gloria se refiere a la manifestación visible de la presencia y el poder de Dios. Ellos contemplaron la presencia de Dios. Ellos presenciaron y contemplaron el poder de Dios en Jesús. Porque Jesús es Dios, hombre. Cuando Él nació, repito, en este mundo, cuando Él vino del cielo y vino a la tierra a través de Jesucristo, nunca dejó de ser Dios. Pero imagínate otra vez, te vuelvo a hablar esto, lo que representa es como que un rey se vuelva un siervo, a alguien de la clase más baja. Y sabemos que Jesucristo nació en un lugar que era considerado muy insignificante, en Belén Efrata, como dice en Miqueas. Y nació en un establo, en un recipiente donde los animales comen su forraje, toman su alimento, para poderse identificar con toda la humanidad. Por eso es que Jesús nos entiende completamente. Él entiende cuando venimos o estamos cansados, cuando tenemos anhelos, cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido también lastimados, cuando sentimos que no valemos nada. Por eso Él vino, porque Él nos quiere dar ese valor, porque nosotros tenemos un valor muy importante para Él. A Él no le sabe de antemano que nosotros no podemos alcanzar el cielo. Y a Él no le importó dar su vida. Por eso es que es importante que recordemos e identifiquemos en estas fechas de Navidad que solamente es por medio de su gracia que nosotros hemos sido redimidos. Y la gracia, sabemos, familia, que significa un regalo inmerecido. La gracia significa que nosotros recibimos algo que no merecemos. Para empezar, nosotros no merecemos ni que Jesucristo haya venido o el Hijo de Dios haya venido a este mundo, que Jesucristo haya muerto por nosotros, pero sin embargo lo hizo, porque te ama a ti y me ama a mí demasiado. Le importamos tanto que Él dio su vida, que derramó su preciosa sangre, que no le importó Él el ser humillado, ser exhibido, ser considerado como un malhechor y crucificado en medio de otros dos malhechores, que ellos realmente eran malhechores.
Jesucristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos, porque nos ama demasiado. Y Él mostró su gloria a través de los milagros, de las señales que Él hizo. Manifestó su poder. También manifestó su gloria a través de conducirse como el Hijo de Dios, al hablar verdad, al ser santo, al ser misericordioso, al ser justo, al airarse. Él mostró que era Dios. Cuando le preguntaban, muéstranos al Padre, Él les respondía, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no han conocido al Padre? Dios, Jesucristo, estaba mostrando al Padre, porque Él y el Padre uno son. Cuando miras a Jesús, ves el rostro de Dios. Dios quiere ser visto y conocido en su Hijo. Ahora tal vez no lo vemos cara a cara literalmente, físicamente, pero ha dejado su palabra, ha dejado sus evangelios, ha dejado las cartas que fueron escritas por sus siervos. Ahí nosotros podemos conocer a Jesús y en Jesús nosotros estamos conociendo a Dios el Padre. Cuando vienes y experimentas a Jesús, experimentas a Dios, porque en Jesús vemos a Dios. ¿Quieres ver a Dios, familia? Ven a Jesús. Él por eso vino a habitar entre nosotros, porque quiere comunión, quiere interactuar mucho con nosotros, quiere que nosotros nos acerquemos, quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Esa es su gracia. No quiere que nos acerquemos a Él por miedo. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él por amor, por gratitud, por habernos redimido. Y la palabra redención significa volver a comprar, volver a ser obtenido. La palabra redención tiene la idea de comprar de nuevo algo, y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios pagó el costo. Y así es que nosotros somos justificados gratuitamente. Una vez más, la gracia. Justificados por gracia, justificados gratuitamente. Es algo que no teníamos nosotros para pagar, que no podíamos lograrlo, alcanzarlo. Sin embargo, Dios, por su gracia, por ese regalo inmerecido, ahora nosotros somos redimidos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de ser redimidos, la única manera de ser salvos, de ser libres, es en Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es la Navidad. Jesucristo quiere estar contigo. Tú debes acercarte a Él con amor, porque Él ha expresado su amor de una manera que es incomprensible. Nosotros debemos celebrar la gracia y la redención de Dios en esta Navidad, familia. Te invito a que a tu familia la concientices, le muestres el verdadero significado de la Navidad, que es gracia y redención. Que si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, nosotros no seríamos salvos, o sea, redimidos de la esclavitud del pecado. Eso también es redención, es liberar. Porque también eso
se practicaba con los esclavos. Se pagaba un precio por ellos para ser librados de esa esclavitud. Y Dios nos liberó de la esclavitud a precio de sangre. Como dice también su palabra, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Amén, familia. De esta manera nosotros mostramos gratitud y amor a Dios. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el verdadero significado de la Navidad. Y la Navidad es que Jesús vino a redimirnos y a darnos ese regalo hermoso y valioso que es la salvación y la vida eterna de una manera gratuita, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, te invito a que nos visites en la iglesia. Estamos ubicados en Volcán de Colima número 5, Jardines de San José, Xonacatepec, Puebla. Te invitamos a las reuniones. Los domingos tenemos estudios para las personas mayores. Tenemos estudio también para jóvenes a partir de las 10 de la mañana. Y a las 11 el servicio donde podemos alabar a Dios, donde escuchamos el mensaje y donde podemos seguir siendo edificados, y al mismo tiempo nosotros también podemos compartir el tiempo con nuestros hermanos. Así que familia, te esperamos en la casa de Dios, la familia de Dios. Dios te bendiga.